Hola, bienvenidos al segundo capítulo de la serie sobre la historia de la República Centroafricana. En el capítulo anterior vimos la llegada de las rutas de comercio a la región, los efectos que tuvo la esclavitud en esta zona, el auge de los Boangi y su posterior caída en el siglo XIX, mismo siglo donde habría iniciado la revolución industrial en Europa. Y para los propósitos de este video, este también será el siglo de la exploración al corazón de África. La revolución industrial renovó el interés que tenían los europeos por África por diferentes razones. La medicina moderna permitió a los europeos combatir contra las enfermedades tropicales del corazón de África como la malaria. Asimismo, los nuevos medios de transporte y comunicación facilitaban logísticamente posibles expediciones al continente. Esto permitió que muchos exploradores como Pierre Brazza, Henry Morton Stanley y David Livingstone empezaran a realizar incursiones al corazón del continente, creando mapas de las zonas que visitaban e interactuando con los nativos. Los exploradores volverían después a Europa con relatos sobre la riqueza en recursos naturales del continente, pero también con historias de prácticas prevalentes de los nativos, como el canibalismo y la esclavitud. Prácticas mal vistas por los europeos de ese entonces. Estas fueron excelentes noticias para las potencias europeas, ya que bajo la justificación moral de liberar a estas poblaciones de la esclavitud y de otros vicios, podrían invadir y conquistar estos territorios y quedarse con los recursos. Solo había un problema. A veces, dos o más naciones estaban interesadas en un mismo territorio, lo cual podía producir conflictos, y nadie quería volver a las guerras napoleónicas de comienzos del siglo. Por esto, y para preservar el balance de poder en Europa, Otto von Bismarck convocó la Conferencia de Berlín en 1884, donde las potencias europeas prácticamente se repartieron el continente africano como si fuera un pastel. Bueno, compañeros, felicitaciones. Creo que hemos concluido esta conferencia de manera que todos los involucrados saldrán satisfechos. ¿Y los africanos? ¿Los qué? Así es, a pesar de que los acuerdos de la conferencia estipularan que las potencias deberían abolir la esclavitud y traer el desarrollo a las regiones que conquistaran, la mayoría de los intereses eran geopolíticos o económicos, así que esto fue lo único que se dijo sobre la población nativa, lo cual es bastante ambiguo. Pero bueno, ¿qué podría salir mal con esta ambigüedad? De esta conferencia se organizaría el territorio de Ubangi-Shari, la actual República Centroafricana, la cual sería integrada dentro del Congo francés, excepto por el occidente. Este sería alemán hasta la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los franceses no podían simplemente llegar y actuar como si fueran los dueños del territorio, ya que todavía existían reinos en esta zona, como el sultanato de Rafai, Dar el Kuti y Bangasu. Y pese a que estos reinos habían sido debilitados por los acontecimientos del capítulo pasado, seguían teniendo un fuerte poder económico. De hecho, el sultanato de Bangasu comenzaría a venderle marfil al Congo belga para poder comprar armas necesarias para defenderse de posibles invasores. Así que no sería tan fácil conquistarlos militarmente. Y fue en ese entonces que los franceses descubrieron la debilidad de estos reinos, ya que estaban en constante guerra entre ellos. Así que Francia se ideó un plan. Los franceses entablaron relaciones diplomáticas con estos reinos, prometiéndoles su protección y convirtiéndolos en protectorados. Y ya que estos reinos estarían recibiendo protección directa de Francia, no necesitarían todas esas armas, así que Francia amablemente pidió que se las entregaran. Oh, Francia es tan amable, no tendría seguramente ninguna ¿Caíste? Y fue así como Francia conquistó los reinos de Ubangi-Shari, ofreciéndoles la amistad y apuñalándolos por la espalda. Esos bastardos me mintieron. Y ahora con el control, ¿qué haría Francia con sus nuevos dominios? Pero antes de hablar específicamente del colonialismo francés, es necesario hacer una serie de aclaraciones sobre este término en general. Popularmente, este término se utiliza para hablar cuando una potencia, generalmente europea, ocupa un territorio en otro continente. Sin embargo, al hablar de colonialismo en términos tan genéricos, nos puede llevar a la interpretación de que todas las colonias en la historia eran iguales. Esto es falso. En primer lugar, no se puede comparar al colonialismo en África con la experiencia colonial americana siglos atrás.
Estas se hicieron bajo diferentes motivaciones ideológicas, tenían diferentes actores involucrados y se aplicaron diferentes modelos económicos y políticos para su desarrollo. Por otra parte, no todas las colonias en África eran iguales, ya que las motivaciones que tenían las potencias europeas podían ser diferentes. Algunas estaban interesadas en crear más rutas de comercio, otras estaban más interesadas en encontrar espacio para vivir, y finalmente habían aquellas que solo querían extraer recursos naturales. Francia estaba interesada en extraer recursos naturales como el marfil y los diamantes, pero también en recursos agrícolas como el algodón y el café. Y la Conferencia de Berlín también estipulaba que se debía traer el desarrollo industrial a la región de Ubangui-Chari. Estos objetivos serían cruciales para conformar el modelo colonial francés, que funcionaba de la siguiente manera. El gobierno francés le daría concesiones territoriales a compañías privadas para que estas mismas desarrollaran el territorio y extrayeran los recursos naturales, a cambio de una renta anual. Esto significaba que aunque el gobierno francés tuviera una presencia militar para mantener el orden, la mayoría de las decisiones administrativas estaban en manos de compañías con ánimo de lucro y con muy poca regulación. ¿Qué podría salir mal? ¿Y cuáles fueron los efectos de este modelo? Empecemos por lo bueno. Francia traería consigo la infraestructura industrial, lo cual derivaría en la creación de caminos y ferrocarriles que conectarían aldeas y partes que antes no lo estaban, facilitando el transporte de personas y recursos a diferentes áreas de Ubangui-Chari. Por otra parte, la Iglesia Católica vio esto como una oportunidad para evangelizar a los nativos, algo que tendría impactos hasta el día de hoy, dado que la mayoría de la población es cristiana. Pero eso no fue lo único, la Iglesia Católica también ayudó a construir escuelas, hospitales y a implementar un sistema de salud móvil para combatir crecientes epidemias de malaria en la zona. Y sí, los franceses también abolieron la esclavitud. Por fin, los africanos dejarían de ser explotados por otros africanos y pasarían a ser explotados por los franceses. Verán, ¿recuerdan cuando les expliqué cómo funcionaba el modelo colonial del Congo francés? Este modelo en realidad era una copia de un modelo ya implementado en el otro Congo, el Estado Libre del Congo, propiedad de Leopoldo II de Bélgica. Sí, como pueden imaginarse, nada bueno puede salir para los nativos si se imita un sistema que mató de 10 a 15 millones de africanos. ¿Y por qué este sistema fue tan brutal? Ya habíamos visto cómo las compañías que administraban esta colonia estaban interesadas en la extracción de recursos. Para extraer estos recursos, las compañías utilizaban a la población nativa, asignándoles cuotas de recolección. El problema es que estas requerían cantidades tan elevadas que eran humanamente imposibles de recolectar. Viendo que no se alcanzaban los resultados esperados, empezaron a motivar a la población con incentivos. Y no estoy hablando de los incentivos bonitos como si cumples la cuota te doy un ascenso o te declaro el empleado del mes. Era más bien al estilo de si no cumples la cuota te mato a golpes. Pero eso no es todo. Las cuotas también implicaban que los africanos se pasarían la mayoría del tiempo extrayendo esos recursos para no ser asesinados en lugar de cultivar comida para su propia población. Así que muchos murieron de hambre y las condiciones laborales los exponían a la malaria. La situación fue tan grave que el explorador Pierre Brazza, que prácticamente había fundado el Congo francés, le escribió una carta al gobierno advirtiéndole de los abusos que estaban haciendo las compañías. Al recibir esta carta, Francia respondió con un rotundo ¡ah, qué cosas! El racismo científico estaba en pleno auge en Francia en estas épocas, así que Francia no iba a arriesgar su capital por gente que consideraba inferior. Entonces, no hicieron nada. Y por esto es que es fácil entender por qué gran parte de los nativos no estaban encantados con la ocupación francesa. Otro problema es que las fronteras de Ubangui-Chari se realizaron en el Congreso de Berlín sin ninguna consideración de las divisiones étnicas que tenía este territorio, aglutinando a un montón de grupos étnicos juntos. Muchos de estos grupos se odiaban porque habían peleado en el pasado. Los franceses, viendo esto, se aprovecharon
dándole privilegios a unos grupos que colaboraran para oprimir a sus rivales. Francia exacerbando odios étnicos. ¿Qué podría salir mal? Pero algo sucedería que pondría en jaque a los franceses. En 1924, un hombre llamado Barca tuvo una visión religiosa. Bajo las instrucciones de su aparición, se cambió su nombre a Carnot, que significa aquel que puede cambiar el mundo, y empezó a predicar por la expulsión de los franceses del territorio africano. Inicialmente él y sus seguidores hacían prácticas pacíficas de protesta, que fueron ignoradas completamente por los franceses. Pero esto cambiaría en 1927, cuando su discurso se empezó a volver más violento. Le empezó a prometer a sus seguidores un mundo de abundancia y riqueza, donde todos los blancos serían esclavizados por los negros. Carnot también empezaría a distribuir entre sus seguidores asadas miniatura. Según este profeta, esto los volvería invulnerables a las balas de los franceses. Carnot se volvió tan popular que logró adquirir 290.000 seguidores y 60.000 guerreros a su disposición, y a mitades de 1928 empezó a coordinar ataques contra mercaderes franceses y colaboracionistas del régimen. La Guerra de la Azada había comenzado.